Es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy estaremos conversando sobre integración de proyectos. Comenta Jorge Porras. Cuando hablamos de visión integral, como su misma expresión da a entender, la forma en que debemos de ver en conjunto, en forma paralela, dos factores, lo interno y lo externo. Lo interno está representado por un análisis FODA, lo externo por un análisis PETS. Aquí tenemos que tener cuidado en algo. Normalmente cuando manejamos FODA, fortalezas, oportunidades, deficiencias y amenazas, hacemos énfasis en aquellas que consideramos en algún momento son fortalezas o son oportunidades o son deficiencias, son amenazas, pero que no están alineadas o no son importantes o no son vitales o no son relevantes para el proyecto que vamos a desarrollar. Si yo digo, mi fortaleza es hablar 20 idiomas y el proyecto es levantar una casa en un lugar donde solo se habla un idioma, eso para ese proyecto en específico no representa ninguna fortaleza. Ahí tendríamos que decir, nuestra habilidad o nuestra experiencia para construcción es tal que se puede hacer de tal forma o mejorar, o eso va a contribuir a crear una ventaja competitiva. Hay que saber diferenciar claramente qué es una cosa de la otra. En alguna oportunidad alguien me dijo, mire, mi fortaleza es que hay buenas oportunidades en el mercado. Contradictorio, porque entonces o es fortaleza o es oportunidad. Mientras tengamos claro cada ítem, va a ser fácil integrarlos y poder después alinearlos al siguiente análisis externo, que es el PETS, ahí analizamos cuestiones políticas, económicas, sociales y tecnológicas. Igual del otro lado, cuando hablamos de políticas, tenemos que entender que se refiere a legislación, a políticas gubernamentales, en lo económico, no solo el poder adquisitivo de nuestros posibles clientes en el mercado, sino también la facilidad que ese mercado brinda de dar una asistencia económica, o sea, qué tanto apoyo financiero se tiene dentro de para el desarrollo de nuestro proyecto. Cuando hablamos de lo social, es el aspecto cultural, cómo se mueve, cómo entiende, cómo comprende, qué le gusta, qué no le gusta al público, a la gente, al mercado, a la sociedad donde vamos a desarrollar el proyecto, qué cosas son buenas o qué cosas son malas para ellas, porque al final se vuelven stakeholders, se vuelven interesados del proyecto y eso, si no está alineado al sector a donde vamos, a la cultura a donde vamos, a los hábitos que ellos mantienen, puede crearse en una especie de rechazo que puede impedir el desarrollo adecuado del proyecto. Tecnológico se refiere a cuestiones donde la tecnología que podamos nosotros tener para desarrollar el proyecto se encuentra en el mercado o en el ámbito donde se va a desarrollar y qué tan accesible es o qué tanto tiene también el mercado acceso a dicha tecnología para que pueda, dependiendo, insisto, en el proyecto, pueda desarrollarse como tal. Porque vamos a poner un ejemplo, un proyecto de cursos virtuales y lo vamos a enfocar a una aldea donde no tienen internet, no tienen acceso a ni siquiera un teléfono, imposible que esto se pueda desarrollar aunque nosotros tengamos los mejores cursos virtuales, nosotros tenemos la mejor infraestructura o la mejor experiencia. Por eso es importante, insisto, en que debe de analizarse adecuadamente cada uno de estos ítems, a lo externo, que es el análisis PETS, y a lo interno, que es el análisis FODA, porque eso va a permitir identificar adecuadamente y en tiempo nuestras deficiencias, nuestras amenazas y poder alinearlos, ambos análisis, y hacer las correcciones del caso
y posteriormente crear con esto una estrategia que nos lleve a feliz término el desarrollo del proyecto y crear nuestra ventaja competitiva. ¿Qué factores externos debemos de tomar en consideración para el adecuado desarrollo de nuestro proyecto? Debemos de ver qué establece el gobierno, la industria, la comunidad, qué hay sobre el medio ambiente, qué estructura organizacional se requiere, qué esperan nuestros inversionistas y accionistas y qué tenemos sobre cuestiones de tecnología. Por ejemplo, en el caso del gobierno, si hay alguna ley específica, alguna regulación específica para el manejo de proyectos, como por ejemplo licencias de construcción o se requiera eh, análisis de suelos, cuestiones que por ley o regulación debemos de cumplir, o qué consideraciones técnicas mínimas aceptables para el desarrollo del proyecto requiere bajo ciertos lineamientos. En el lado de la industria, qué prácticas son las mejores, cuáles son las mejores prácticas, qué recomienda la gente técnica, la gente especialista para el desarrollo del tipo de proyecto que vamos a realizar, o si existe algún estándar aceptable o algún tipo de certificación como puede ser las ISO. Si vamos al aspecto de la comunidad, tenemos que evaluar adecuadamente, como mencionábamos en lo del PET, los valores, las creencias, los principios, las costumbres que esta comunidad tiene para que nuestro proyecto no interfiera dentro o choque contra ellos y pueda ser aceptado nuestro proyecto. En cuestiones de medio ambiente, igual que como mencionábamos en el gobierno, tenemos que ver qué legislación nos aplica y cuál es realmente el impacto que nuestra actividad va a tener dentro de ese medio ambiente. Inclusive, aunque no hubiese una legislación o una regulación, por responsabilidad social empresarial, por simple lógica o sentido común, no vamos a matar a la gallina los huevos de oro. Tenemos que cuidar el ambiente porque ese nos va a permitir que nuestra actividad, nuestro proyecto, nuestro giro o lo que se esté realizando sea sustentable, sea sostenible a través del tiempo y con eso no solo gana las comunidades, no solo gana el medio ambiente, sino nosotros como empresa, como organización, como proyecto también ganamos, porque vamos a tener para seguir haciendo más a través del tiempo. En el lado de estructura organizacional, pues ver qué sistema es el que fue autorizado por los propietarios del proyecto para saber cómo modificarlo de ser necesario. Del lado de los inversionistas, ver qué ellos establecieron como tolerancia al riesgo. Para ello hay que hacer una evaluación del riesgo, identificar, evaluar, saber qué respuesta se les va a dar, que eso básicamente se da en una matriz de riesgos o una matriz de calor y se pueden usar varias metodologías como COSO o la CISO o Canberra o el modelo australiano, que es lo que nos permite identificar, evaluar y adecuar y establecer cuál sería la tolerancia aceptable para un riesgo dentro de un proyecto. Y por supuesto, pues cuando hablamos de rendimientos, el rendimiento debe ser superior a lo que nos puede ofrecer cualquier otra parte del mercado, en este caso el financiero, porque si el financiero nos ofrece el 15% de rendimiento y el proyecto nos da el 5%, pues el flujo de las inversiones se van a ir para el otro lado. En tecnología, los sistemas de información disponibles comercialmente para el manejo y tratamiento de los datos vitales que sean necesarios para el desarrollo adecuado de nuestro proyecto. Analicemos ahora los elementos importantes dentro de un proceso como organización, como entidad. Aquí tenemos que tomar en consideración el recurso humano, las políticas, procedimientos, los reglamentos, tecnología, qué resultados generales esperamos, cuáles son los procesos del proyecto y los objetivos del proyecto. Como parte de los recursos humanos, pues tenemos que tener en consideración y lo ideal es contratar al personal que llene el perfil de cada uno de los puestos de los pasos que se requieren para el adecuado desarrollo del proyecto y tener la flexibilidad de poder
aceptar un cambio o ir adaptándonos a cambios que el proyecto vaya requiriendo. Las políticas y reglamentos, aquí no solo es cuestión de enfocarlo a seguridad, es cuestión de todo lo que se espera, poder transmitirlo por escrito y cómo esperamos que se haga. Esto nos permite poder definir roles, responsabilidades y por lo tanto también tomar las correcciones del caso si las cosas no se están desarrollando como nosotros estamos proyectando que se haga. En tecnología, ver que todas las herramientas del caso, cómputo, equipo, maquinaria, cuestiones especializadas estén al alcance para desarrollar en forma eficaz y eficiente el proyecto. Dentro del lado de resultados generales, pues el servicio, el producto, el resultado esperado en el proyecto y sus implicaciones en los resultados anuales. O sea, ir viendo el avance, el rendimiento, eso hablábamos o vamos a hablar más adelante, que es la curva S, donde yo tengo lo proyectado y lo ejecutado y cómo esto debe ir paralelo y las desviaciones pues de ocurrir deberían de ser mínimas. También aquí aprovechamos la experiencia de otros proyectos para no cometer los mismos errores y tomar las mejores prácticas y poder desarrollarlo de mejor forma. Todo debe estar claro, por eso en el proceso del proyecto tenemos que saber cómo se inicia, cómo se va a desarrollar y cómo debe terminar. Así tenemos claro qué hay que hacer, la calidad que esto debe de tener, los riesgos que se deben de asumir y cómo se van a gestionar estos riesgos. Y tener garantizada la secuencia de suministros, por lo tanto tenemos que tener un adecuado grupo de proveedores, eh, ideal ya haber trabajado antes con ellos o tener buenas referencias para saber que son personas o entidades que nos van a cumplir en calidad y tiempo. En objetivos del proyecto, pues cumplir con lo especificado en alcance, costo y tiempo, o sea, hasta dónde debo llegar, cumplir con el presupuesto y hacerlo dentro del plazo establecido. Aprovechar experiencia en proyectos similares como platicamos anteriormente, cómo se manejaron las modificaciones, alcances, variables en costos que normalmente suelen ocurrir en muchos de nuestros países, que los precios pues tienden a variar demasiado en un momento determinado dependiendo del contexto o de las circunstancias sociales o económicas de un país. Cuando hablamos de un proceso de integración de proyectos, tenemos que tener claro que hay que contar con un juicio sólido. ¿Eso qué significa? Que nuestras opiniones, nuestras decisiones deben de tener una base sustentable, basados en algo que pueda demostrarse, que pueda ser fehaciente, que realmente pueda demostrarse que está siendo utilizado de la mejor forma posible, tener una facilidad de comunicación de todas las decisiones. Eso implica poder comunicarse a cualquier nivel, bajo cualquier circunstancia. De ahí la importancia de conocer un poco de todo y de poder hablar en un lenguaje coloquial y en un lenguaje técnico, porque dependiendo de las circunstancias, un lenguaje u otro facilita la comunicación. Lo importante, el objetivo es que nos entiendan lo que nosotros queremos que se pretenda hacer y para que de esa forma se realice y se obtengan los resultados esperados. Si no entendemos cómo funciona todo el sistema, la tecnología que vamos a utilizar, no vamos a tener los resultados que se están esperando ni los vamos a usar en forma eficiente. De ahí la importancia de comprender adecuadamente el uso de la tecnología y los sistemas de información. Otras herramientas que ayudan bastante a esto es una conducta profesional, un adecuado liderazgo, entendimiento legal, creación de equipos de trabajo, etcétera. Como decíamos hace un rato, conocer un poco de todo, dominar un poco de todo para obtener el mejor de los resultados, independiente del contexto donde esto se esté desarrollando. Cualquier proyecto, en cualquier circunstancia, cualquier evento, cualquier contexto, no siempre sale al 100% como lo planificado. Siempre hay eventualidades que están fuera del control o de la buena fe o del buen actuar. Por eso es importante desde un inicio tener claro, tener establecido cómo vamos a manejar las modificaciones o las variaciones que surjan de cualquier actividad o desarrollo del proyecto. Empezando, cómo se vamos a revisar, a qué le consideramos cambios,
qué alternativas tenemos para ciertos eventos, para ciertos contextos, para ciertos cambios, cómo nos puede afectar la omisión de algo dentro del proceso, qué debemos de excluir y no tomar en consideración y cómo poco a poco o durante el desarrollo se van a manejar las actualizaciones, ya sea de requisitos del cliente, de escasez de productos, de la cadena de suministros, de nuevo equipo para hacer nuevas eh, cuestiones o modificaciones dentro del proyecto o de tecnología nueva que nos permita hacer de mejor forma o algo más eficiente y obtener mejores resultados para el desarrollo de nuestro proyecto. En resumen, un proceso de integración con base a lo recomendado por Project Manager International siempre va en las herramientas o en los lineamientos que habíamos platicado con anterioridad, que es el juicio sólido, los sistemas de información y el manejo de modificaciones. Esto alineado en procesos como el requerimiento inicial, el plan de administración del proyecto, la actuación y seguimiento en ejecución, control y monitoreo del progreso, modificaciones al proyecto y el cierre del proyecto o etapa. Si logra visualizar acá, el juicio sólido, o sea, tener una base cierta, una base real, una base confiable de las decisiones que estamos tomando, prácticamente es indispensable en cada uno de los procesos. A diferencia que en la actuación y seguimiento de ejecución, un sistema de información es ideal y objetivo y altamente eficiente para conseguir las metas del proyecto, y el manejo de modificaciones vital, tenerlo claro, qué alternativas hay, qué se va a hacer en caso de que surgiera alguna variable o alguna modificación fuera requerida en relación a los requerimientos iniciales del proyecto. Importante que tengamos claro cuáles son los requerimientos iniciales, los antecedentes del proyecto. Hay que tenemos que verificar qué es la descripción del proyecto, qué es lo que estamos esperando que se alcance, cuál es el análisis del negocio, en qué contexto se está desarrollando el proyecto o para qué contexto o qué medio ambiente de mercado se va a desarrollar el proyecto, verificar que existan todos los contratos pertinentes del caso y requeridos por ley, tanto con proveedores, con clientes que como con empleados, ver cuáles son los factores ambientales de trabajo para no incumplir con ninguna regulación, mantener en un mejor ambiente a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores para que obtengamos el mejor desempeño de ellos y por lo tanto los mejores resultados del proyecto, y tener claro cuáles son los procesos, dónde empieza, cuáles son sus actividades, cómo termina, y así poder delegar responsabilidades, así poder tener herramientas para monitorear y cualquier eventualidad pues poder corregirla en tiempo y evitar sorpresas indeseables. Vital contar con un acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto no es la escritura constitutiva de la entidad o de la sociedad. El acta de constitución del proyecto es la que define qué se espera, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se van a manejar las modificaciones. Es importantísimo porque este es, digamos, el esqueleto de cómo se va a desarrollar todas las actividades dentro del proyecto. También debe estar claro cuáles son las fases, las etapas, cómo empieza, dónde termina, cuánto va a costar, incluyendo el ciclo de vida o el tiempo que debe desarrollarse el proyecto, tener claro atributos, responsabilidades, perfiles de puestos y verificar que todos los objetivos del proyecto sea ejecutado como se espera, como se estableció, bajo los lineamientos que se dio, y así poder tener un control, una especie de monitoreo entre lo planeado, lo presupuestado contra lo real, y así ver qué tan eficaz y eficientemente se han estado usando los recursos, tanto en alcance, en tiempo, como en valores y desarrollo de las actividades. Como hemos mencionado anteriormente, debe estar muy claro cómo deberían de manejarse cualquier modificación, cualquier exclusión, cualquier revisión, cualquier cambio
sea interno o externo, que surja a través del desarrollo del proyecto para administrarlo de la mejor forma y que esto no vaya a afectar ninguno de los objetivos del proyecto como tal. Como sistemas de información, cómo se van a desarrollar las comunicaciones, cómo se van a transmitir, cómo deben de documentarse para que todo el mundo o la parte interesada esté enterada como corresponde, cuál es el mínimo a qué consideramos calidad y cuáles son los requisitos que deben de cumplirse para alcanzarla, porque eso nos va a dar los parámetros para saber cuál es el mínimo aceptable de las cosas que se van desarrollando en el proyecto, tener un adecuado plan de administración donde se va a integrar todos los aspectos asociados al proyecto y las consecuencias o efectos que tenga el desarrollo del mismo. Como mencionamos en diapositivas anteriores, el factor ambiental externo es importantísimo tener el control en el sentido de saber qué puede y qué no puede afectarnos y en qué grado podría evitar o ayudar al desarrollo del proyecto. Esto lo tomamos básicamente del análisis PETS que se vio al inicio como visión integral del proyecto. Tener claro los procesos organizacionales. Aquí aprovechamos la experiencia previa de otros proyectos. Igual todo queda por escrito, documentado, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, quién lo debe hacer, cómo lo debe comunicar, dónde se va a desarrollar y cuánto nos va a costar. Es prácticamente tener un plan de acción bien definido para que todo el mundo sepa qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer y cuándo lo va a hacer y cómo se va a monitorear. Podemos concluir que un proceso integrado para la administración de los proyectos es integrar la información, hacerla disponible y procesarla son solo algunas de las tareas que asume un administrador, pero para ello debe ser capaz de identificar e implementar sistemas que le permitan difundir dicha información. La opción de no hacerlo es nula, no va, tiene que hacerse, ya que puede afectar la calidad, los costos o el tiempo en el trabajo de los subordinados o cualquier participante del proyecto. Los sistemas de información con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son una buena opción para comunicar la información del proyecto, haciéndola disponible al momento preciso y en el lugar más indicado, ya que podemos hacerlo por escrito, a través de cuestiones impresas, digitales, el uso de Internet, sistemas de comunicación internos que es el intranet, entre otros. El administrador de proyectos también cuenta además con tres valiosas herramientas. Debe tener una capacidad muy buena de comunicación, un talento y habilidades necesarias que le permitan administrar todos los bienes y todo el recurso que se le está proporcionando para que el proyecto se haga una realidad. Si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho.